Parece que ya estamos. Meeting is now streaming live on Facebook. Ya estamos. Sí, luego nos juega estas bromas aquí, pero ya estamos, listos. Ahora sí, nuevamente, muy buenas tardes. Deseando que estamos bien. Esta tecnología nos juega bromas de vez en cuando. Ya yo estaba hablando muy inspirado, pero bueno, ya estamos aquí. Les decía que hoy 19 de marzo del 2024, yo feliz y contento porque hoy es un día muy especial para mí. Hace algunos años, para no ventilar a mi hijo, pero nació el tercero de mis hijos y que hoy, bueno, pues estamos de fiesta. Ayer nos fuimos a celebrar, bueno, después de un fin de semana largo y padrísimo. Y bueno, para no contar mucho tiempo, porque hoy, pues se quedaron varias cosas en el tintero hace algunas semanas, ¿no? Con mi querido amigo Roberto Carrillo Caram, más conocido en el ambiente artístico como Dona. Pero bueno, estuvimos platicando padrísimo y pues la gente dijo, oye, está muy padre, quiero más, y de alguna forma pues simplemente iniciamos con la pregunta, ¿quién es Roberto? Y solamente de ahí contestó, ¿no? Que nuevamente agradezco todos los comentarios que nos hizo, la apertura de su corazón, compartir su testimonio de vida, compartir muchísimas cosas con él. Y bueno, pues hoy nuevamente está con nosotros nuestro querido amigo Roberto Carrillo. Caramba. ¿Cómo está, Robert? ¿Qué dices? Muy bien, ustedes, muy contento, con mucha chamba. Muy contento, la verdad. Reponiéndome me dio un bajón, yo creo, el fin de semana traía mucha carga de trabajo. Estuve recorriendo muchos lados y sí me cobró factura el fin de semana, pero la verdad es que ya retomamos el ala, entonces ahí estamos otra vez dándole. Pues amigo, el cuerpo, yo creo para todos a veces nos dice, párale tantito, ¿no? Porque pues entre tus viajes, entre los desayunos de negocios que haces, entre tu entrenamiento, vi que por ahí se te ponchó la llanta de tu bici, Sí. que ibas en el camioncito, que te alcanzaron a recoger. Entonces, pues gran actividad y pues creo que es a veces también muy normal dentro de los simples terrenales que somos todos, pues que también el cuerpo dice, hay que saber escuchar el cuerpo, ¿no crees? Así es, pues sí, mira, ya me dijo, date quieto, pero pues ya Es, impor- retomamos hoy otra vez. es importante saber escuchar y escuchar a nuestro cuerpo. Muy bien. Pues Roberto, estábamos con la sesión pasada, toda esta charla pasada, en el cual, bueno, pues tú tuviste muchísimos comentarios sobre cómo desarrollamos y principalmente esta carrera de negocios de los seguros, en donde has desarrollado algunas pues, metodologías, has desarrollado algunas situaciones de negocio que te han generado mucho y algo muy importante con lo que me quedé es, ¿por qué no generar más, no? ¿Qué sigue más? Y a veces nos quedamos con primas o pagos limitados, ¿y por qué no generar más? Y eso es parte de lo que nos estamos platicando, que mucho se quedó la gente escuchando esto, ¿no? O sea, que, ¿cómo poder dar los siguientes pasos o el siguiente paso al escalón del siguiente nivel, Roberto? ¿Cómo hacerlo? Sí, ¿cómo te decides tú a dar el siguiente escalón? Dices, oye, ya conseguí esto, estoy andando, estoy caminando, pero ya me quedé con un núcleo de negocio, ya me quedé con algunos aspectos, con una prima, ¿no? ¿Cómo poder realmente empezar a generar en incrementar el siguiente nivel? Muy bien, pues a ver, cuando empecé el negocio de seguros, me pasaba mucho que se me ocurrían ciertos caminitos para hacer las cosas que, no necesariamente estaban en un manual, ¿no? Que eran ideas o sea, que siempre consideraba, o incluso aquellas que tenía duda preguntaba, que no cayeran o sea, que fueran ideas que entraran dentro del cuadro de lo legal, de lo ético, de la ética y los valores, ¿no? O sea, esas dos líneas creo que son las que marcan que todo lo que sucede dentro, puedes considerar que hay más de una manera de hacer las cosas. O sea, hay maneras le, hay maneras que le hacen, que le jalan a uno y a otros no. El chiste es que haces lo que sale y genera,
porque normalmente haces ciertas cosas que te generan, pero a mi tip o propuesta, haces a la par ideas que si bien no te salen, no te representen tanto golpe de dinero, tendrás que tomar en cuenta que algunas te implicarán cierto riesgo, o sea, hay ciertos riesgos que tomar. Sin embargo, hablando específicamente en el negocio de los seguros, me parece que nuestro riesgo no es tan grande. O sea, nuestro riesgo, ¿en dónde está implicado? El riesgo pues, está implicado en el gasto que hiciste de ir a cierto lugar, de hacer una inversión, sea tan chiquito como ir de aquí a 2 kilómetros de mi oficina o ir de aquí a otro estado de la República. Un desayuno, un evento, o sea, ¿cuánto gasto estás dispuesto a hacer para apostarle a llevar a cabo ciertas acciones? Y por ahí empezaría. Durante mi carrera se me ocurrían muchas maneras de poder llevar a cabo formas de presentar el tema de los seguros. Ahorita justamente les decía a unos clientes que venían, me hablaban mucho de, oye, ¿qué es eso de 40 y más, no? Los desayunos que me aviento de 40 y más. Yo les decía que alguna vez se me ocurrió la idea de que la gente me decía, es que es muy difícil que la gente te vea para hablar sobre seguros, ¿no? ¿Estás de acuerdo que sería una frase que la gente diría? O sea, es algo que normalmente se diría. O sea, no me pueden decir que la gente no ha dicho cosas así. Es muy común. Es muy común. O sea, la gente de Así es. seguros, seas promotor o seas agente, entre colegas, es que es muy difícil que te vean para ser agente de seguros. Quitando del lado de la motivación y no, y es que, a ver, a mí le echo muchas ganas y hay que verlo de forma positiva. No. O sea, hay cierta resistencia al negocio, al servicio. ¿Por qué? Porque históricamente lo ha habido. Ahora, ¿cuál es la manera en que lo presentas? Entonces, alguna vez se me ocurrió y les decía a gente de mi equipo, yo creo que el negocio de los seguros es un servicio que tanto empresas como personas físicas les va a interesar muchísimo. O sea, si la gente se pusiera más atención en cómo funciona el tema de los seguros de vida, sería un boom. O sea, yo lo veo y para mí hoy en día es un boom. ¿Cómo le hacemos para quitar la resistencia de que la gente te vea? Entonces yo les decía, en vez de hacerlo, de irlos a buscar, ¿por qué no los invitamos? Y les invitamos o sea, por qué no la primera inversión la hacemos nosotros? Que la gente invierta su tiempo y que nosotros invirtemos un desayuno, que a lo mejor el desayuno te va a costar 300 a 500 pesos por persona. ¿Crees que valiera la pena por el costo-beneficio? Pues no lo sé, hay que probar. ¿Por qué no hacemos un desayuno? Hicimos un desayuno e invité a 20 personas. En esas 20 personas que invité, el contenido de la información que dabas, pues por supuesto me preparé, porque ese era el segundo punto. Es decir, bueno, a ver, los voy a traer y ¿por qué jalarían a verte? Yo decía, a ver, ¿cómo le hago? Y respondiendo a tu pregunta de cómo le hago para vender primas más grandes, la respuesta está en el problema que solucionas. Yo hoy lo que he entendido es el problema que solucionas determina la prima. Vamos a poner un ejemplo. Si tú resuelves problemas, Mariano, de la liquidez que requeriría una familia por la muerte de una persona de pilar de la familia, pues la suma asegurada va a ser proporcional. Digo, si está bien hecha la suma asegurada, al 80, al 100% de lo que gana la persona en un mes o gasta en la familia por 12 meses y 7 años, ¿no? Entonces, si la persona gasta 100,000 pesos mensuales, pues son 1,200,000 al año y son 8,400,000 pesos de suma asegurada. No, esa sería una suma asegurada ideal, y el 80%, y eso lo dicen porque investigando es lo que dicen los expertos, ¿no? Es el 80% de lo que gasta la persona es lo que tú necesitarías como para que la familia, si tú ya no estuvieras, siguiera continuando durante 7 años, en lo que se estabiliza la situación.
Entonces, el 80% de 1.200.000, pues estás hablando cerca de 960,000 pesos, ¿no? Sí. 960,000 pesos por 7 años, pues son 6 millones y cacho de pesos, casi 7 millones. Entonces, esa es la suma asegurada que debiera de tener una persona. Entonces, una suma asegurada de 7 millones de pesos, donde si la persona no se muere, a juntar a dinero para la educación universitaria de sus hijos o de uno de sus hijos que tiene 5 años de edad o que tiene, vamos a poner 3 años de edad, y que a lo mejor quiere meterlo en una universidad muy fregona dentro del país, que las más fregonas en el país pues te salen entre 1,500,000, 2 millones de pesos. Pesos más, pesos menos, ¿no? Que se van a actualizar con la inflación educativa dentro de 15 años. Bueno, una persona que tuviera que juntar en 15 años 1,500,000, 2 millones de pesos, pues le va a meter entre 100 a 150,000 pesos al año. Entonces, la prima está marcada por esos 150,000 pesos al año. Si no se muere la persona, regrese a la universidad. Y también está marcada por la suma asegurada que requiere en dado caso de que él llegara a fallecer. Es esa combinación de ambas, en donde si yo no me voy muriendo, pues me regresa el dinero para la educación universitaria y con eso paga la universidad. El problema que estoy resolviendo, que es la universidad de mi hijo, pues tiene un límite. Es decir, ¿cuántas pólizas de universidad conoces que el cliente le destine 10 millones de pesos? Muy pocas. Difícilmente. Sí, Porque el casi problema, no. o sea, por muy alto que de repente la gente considerara que es el problema, pues tiende a tener cierto límite. ¿Cuál es ese límite? Lo que el seguro soluciona con el problema. Del problema. Es decir, si una universidad vale entre 1,500,000, 2 millones de pesos y faltan 10 años para meterle, pues esa póliza está predestinada a que sea de más pesos menos, 200,000 pesos al año. No le van a destinar más porque el problema, la solución a ese problema se resuelve con 2 millones de pesos. Que no me malinterpreten, 2 millones, juntar 2 millones de pesos es muy bueno. Mandar 200,000 pesos a una póliza de seguro es muy bueno. Sobre todo comparado con la póliza promedio que existe en México, que son como de 18 o 20 mil pesos al año, ¿no? Esa es más o menos la póliza promedio de los seguros de vida. Toda esta información que les estoy contando, pues ha sido información que yo he ido acercándome con la gente, preguntando entre agentes, preguntando a asociaciones, a la MASFAC, a ASPRO. O sea, toda esa información a mí me sirve porque entonces me ayuda a establecer mis propias hipótesis. Entonces yo en algún momento decía, y por eso empecé a hacer este tipo de desayunos. Si yo lo que quiero es resolver problemas de 5 millones de pesos, de 10 millones de pesos, de 20 millones de pesos, ¿qué problema quiero solucionar? Si bien hay muchas ocasiones en donde resuelvo problemas de la educación universitaria de los hijos de mis clientes o del retiro del día de mañana, que también el retiro está muy marcado. Oye, es que ahí el límite es el cielo. ¿En serio? ¿Cuánto le destinaría una persona a un plan para el retiro? Oye, no es que depende del análisis de necesidades financieras que hagas de cada persona. Sí, hombre, pero normalmente ¿cuánto le va a destinar? O sea, normalmente si tú te fuiste por el lado de las deducciones, te va a destinar 5 UMAS anualizadas, que son 190 y tantos mil pesos al año, y por el 185, que ahorita es muy bueno que contraten ese tipo de planes por la deducción al año pasado, 152,000 pesos. Estás hablando de 350,000 pesos. La limitante de esa solución está marcada por las dos deducciones que puede hacer al año, que es al tope de 350,000 pesos. Bueno, es que eso también depende de con quién te sientes. Imagínate que te sentaras con alguien que gane 10 millones de pesos. Bueno, sí, a lo mejor te sientes con alguien que gana 10 millones de pesos y a lo mejor lo logras convencer que le destine 1 millón. ¿Con cuánto te sientas que generen así? O sea, la prima promedio va a estar marcada mucho, o sea, tiene cierto límite en la póliza de retiro. Que no me malinterpreten, tengo muchas pólizas de retiro de mis clientes y resuelvo problemas, o sea, el problema que se tiene que resolver de la parte del retiro tiende a ser, o sea, el nivel de la prima no va a ser tan alto. Va a haber pocas personas, a lo mejor, sin duda, existirán, que le destinen más de 1, 2, 3 millones de pesos al año para su retiro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. O sea, el promedio de la gente le va a destinar ciertas cantidades, sobre todo si a lo mejor, supongamos que estuviéramos en la base gravable de las personas que ganan entre 500,000 a 1,500,000 de pesos, que eso es el 32% de base gravable.
pues más o menos le van a destinar 50,000 pesos al año a 150,000 pesos al año. Ahora, todo lo que les estoy diciendo es información previa a la hipótesis. O sea, todo este tipo de información, yo constantemente estoy actualizándome con mucha información, tanto fiscal como de los seguros, como técnicamente, como técnica de los seguros, para poder, entre más conocimiento tengas, llevarlo a la acción. Entonces, en algún momento, pensando en cómo solucionar problemas más grandes, pues yo decía, a ver, una empresa puedo resolverle problemas mucho más grandes que Ahí espérame una tantito. persona. Antes de llegar a la empresa de la persona, quise hacerte esta pregunta o iniciar con esta pregunta, ¿qué sería hacer la escala? Porque precisamente lo que nos trae a colación el título, ¿no? De lo que se ha puesto. O sea, hoy, pues de todos modos hazlo, te van a criticar. Y este punto es esencial para querer hacer la siguiente pregunta. Déjame nada más saludar a Fernando del Real Ábalos. Felicidades, Mariano y Roberto, par de Aces 15 de Insignia Life. Saludos a Gaby Ortiz y también creo que conoces a la siguiente persona que nos van a saludar, Kareli Canillani. Saludos a ambos, ¿no? Saludos, que ha estado contigo Ella me trabajando. ayudó a hacer los desayunos 40 y más, por cierto, ¿eh? Así es, entonces, saludos, querida Kareli, es un personaje y también está todos los martes a las 8 de la mañana ella. Fernanda Cardoso y Karina Rodríguez. Quise preguntarte esto, Roberto, porque estamos hablando de la solución que le das, pero antes de ese paso y toda la preparación que tú has tenido, ¿qué tanto consideras hoy que muchos agentes se enfrentan a ese costo energético, a ese costo emocional en el cual, pues, esa inversión, sobre todo al momento de hablar en la parte emocional, ¿no? No poder dar el escalón, pero no tanto porque estoy afuera, sino porque es un problema de adentro en el cual no me permite seguir avanzando el tema al que dirán, ¿no? El temor al que dirán. ¿Cuántas veces te has enfrentado o cómo has logrado, si te has enfrentado a ello, cómo lo lograste superar o te has dado cuenta que muchas veces eso también pasa, ¿no? Esa inversión emocional que nos cuesta trabajo hacerla? Te, te lo pasaría, o sea, creo que esta conversación se va porque es meterme demasiado, porque ha habido un trabajo personal muy, muy importante, que yo creo que yo lo plantearía con tips que les puedo ir dando. Un tip que les puedo ir dando y pues a mí me jala, ¿no? Si ustedes tengan sus dudas, pues ya es cosa de ustedes. A mí me sigue jalando y a mí me gusta hacerlo así. La mejor manera de encontrar por dónde tienes que caminarle es aquello que te aterre a hacerlo, que sabes que es por ahí, pero te aterra a hacerlo. En algún momento me aterraba a sentarme con algún empresario o que alguien que tuviera una persona moral porque sentía que me iba a destruir con 2, 3 argumentos en la reunión. Y entonces me ponía, y había algunas veces que me terminaba dando cuenta que pues mi universo emocional era muchísimo más grande y mucho más, pues más catastrófico que el que realmente sucedía enfrente. Y la otra, que efectivamente sí me mandaban a la banca bien duro, ¿no? Pero en cualquiera de las dos situaciones había demasiado aprendizaje. O sea, yo en muchas ocasiones me puse frente a una persona, a plantearme las cosas y a la fecha me pongo a plantear las cosas, esperando que a lo mejor pudiera ser que me haga, que a lo mejor me diga algo que pues me dé la vuelta. Y hasta en eso, tener la humildad de decir, estoy aprendiendo algo nuevo y lo he hecho. He estado en reuniones en donde la gente con la que me reúno me da un revés muy importante en algún tema y lo que hago es decirle, a ver, creo que en este tema me vas a poder orientar muy bien, explícame. Porque si independientemente la reunión no saliera, yo acabo de aprender algo muy importante para la siguiente reunión. Gran parte de mi éxito como persona se ha debido gracias a que he estado expuesto a situaciones vulnerables, en donde me he propuesto decir, me vale madres si voy a estar en una situación vulnerable porque sé que ahí va a haber un enorme aprendizaje. Oye, detrás de la situación en donde de repente te hagan añicos, después de eso viene un aprendizaje importante. A ver, yo lo digo hoy, por ejemplo, y no sé si alguna vez se lo he dicho, pero a mí me pasó con Isaac. A mí con Isaac me imponía muchísimo al principio, ¿no? Y yo decía, ojalá algún día, yo decía, cuando lo conocí en el 2015, lo conocí en diciembre del 2015,
Yo decía, algún día voy a estar teniendo una conversación en donde me sienta hablando a la par. A mí me gustaría, o sea, yo decía, me ponía retos. Yo decía, yo quiero, y lo de hecho lo escribí en una carta. Tengo mis business plan, mis visualizaciones. Ajá. Y yo en mis visualizaciones anotaba y yo decía, Isaac va a estar conmigo comiendo, va a estar haciendo, y lo puse la primera vez que lo conocí, me impactó mucho cómo se desenvolvía. Yo decía, es una persona que digo yo, lo digo real, ¿no? O sea, está en una reunión, en una mesa y eleva la conversación de la mesa por los mismos temas que está teniendo, ¿no? Entonces yo decía, qué persona tan importante, o sea, tan humilde y tan elocuente y congruente en las cosas que decía. Entonces yo decía, yo en algún momento me gustaría que tuviera una conversación con él en donde no sintiera que solamente estoy aprendiendo yo. Me gustaría tener una conversación en donde estuviéramos intercambiando ideas. Sin duda hay muchas ocasiones en donde yo pido consejo a Isaac o pido consejo a personas parecidas a él o en la misma idea, pero siempre retándome a yo el día de mañana poder formular mis propias ideas, poder formular mis propios caminos en donde puedan ser referencia para los demás, para ayudar a los demás con las mismas echadas tropiezos y caminitos erróneos que he llegado a tomar en la vida. Y eso solamente se aprende viviendo. Gran parte del aprendizaje que he recibido por parte de gente como Isaac o de personas como su hermano Dani Setune o de Javier Méndez o de promotores a los cuales admiro, ha sido por las propias experiencias que ellos han tenido. Y cuando te explican algo, te lo cuentan a través de una historia que ellos han contado. Entonces, ¿cómo esperas que el día de mañana te llenes de grandes historias si no te atreves a vivirlas? Nadie te va a contar cómo te va a ir en la feria hasta que te estés dentro de la feria y te arriesgues a tomar esa vivencia. Muchas veces han estado, y hoy en día, por ejemplo, hoy en día comento mucho tema empresarial, ¿no? O hablo mucho sobre temas fiscales, del seguro de persona clave, de los seguros que se hacen deducibles como monumentos, de otro tipo de estrategias que se van manejando con el seguro de saldo deudor en las empresas con preventas. Diferentes ideas que hoy planteo tanto a mis agentes como a los colegas en general, donde les planteo ideas de lo que he ido haciendo. Sin embargo, todas esas ideas cobran un valor muy importante porque me atreví a vivirlas, porque a la primera no jalaron, porque tuve que ir perfeccionando las maneras en cómo lo iba haciendo y a la fecha lo sigo haciendo. Entonces, eso es al final de cuentas lo que la gente se pierde en el caso de los agentes que no se atreven a echar a andar esas vivencias y echar creatividad para que el día de mañana se pueda formular maneras de cómo hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo súper simple. En algún momento, no estoy seguro si fue a una aseguradora o a un agente de seguros, ¿cuánto apuestas que se le ocurrió que el seguro de vida jalaba para que fuera para el retiro? Porque no empezó siendo un producto para el retiro. Se empezaban a devolver los valores de rescate, entonces seguramente a alguien se le ha de haber ocurrido. Esos valores de rescate que se devuelven no pega tanto como decirle al cliente que cuando regrese ese valor de rescate, pues se puede ocupar para el retiro. Y seguramente, no estoy seguro si fue un agente o fue una aseguradora, lo ha de haber acercado al SAT para que pudiera formar parte de las opciones dentro del artículo 151, fracción quinta, que podía ser deducible ese seguro para el retiro. Pero hubo alguien que se atrevió a hacerlo por primera vez. Hubo alguien que se atrevió a hacerlo para la educación universitaria de los hijos y que entonces al día de mañana que regresara, pues la aseguradora con los fideicomisos que normalmente llegan a tener internos, pues esos fideicomisos se pudiera entregar la suma asegurada en parcialidades y esas parcialidades pudieran servir para pagar la universidad completa. Diferentes escenarios en donde una vez conociendo los productos van saliendo todas estas ideas creativas con las que te acercas con la gente a hacerle planteamientos que le pueden funcionar para su vida. Nosotros tenemos marcados dos, que es la educación universitaria y el retiro de la gente, porque ya son productos o ya son ideas comerciales ya muy marcadas, ya muy echadas para adelante y que construyen mucho para eso. Sin embargo, ¿cuántas ideas a una persona se le puede ocurrir cuando conoce bien el producto, cuando entiende fiscalmente cómo operan y que eso el día de mañana puedan mostrarle tu visión frente al cliente en el que está sentado?
¿Por qué la gente te compra a ti y no le compra a otras personas cuando venden el mismo producto? Porque compró la visión con la que tú ves el producto. Viendo las cosas así, puta, esto se convierte en un área de oportunidades todos los días. Pero para que eso suceda, tiene que empezar por el primer paso, estar dispuesto, y ese es el tip, estar dispuesto a exponer las ideas tomando en cuenta, y este es mi pensamiento muy personal. Por encima de lo que la gente pudiera decir con lo que digo o con lo que pienso, yo ya gané por el hecho de atreverme a decirlo. Lo que suceda después es ganancia. Totalmente de acuerdo contigo y por eso insistí en este tema que la vez pasada salió. Y es que en general también me hago responsable y es percepción personal, ¿eh? Solamente mía. Creo que en general hacia el tema comercial y obviamente pues enfocado mucho a los seguros, estamos mucho en el proceso del hacer, ¿no? En el estudia, en el haz, ve, y pocos, y aquí sí me sumo, y que me consta que tú también eres un buen embajador de ello, pocos trabajamos en el ser de la persona para que realmente se anime a hacerlo, se dé ese paso adelante a poderse poner vulnerable ante la gente y tener un modo aprendiz y sobre todo sin miedo a ese fracaso o aunque sabes que vas a fracasar en ese proyecto, pero vas a ganar muchas cosas más. Y considero que muchas veces esa es la parte en la que necesitamos trabajar muchísimo con la gente para que empiece a formularse ese tipo de cosas, ¿no? En el cual pues también empieza a trabajar mucho en su ser para estar preparado y sentarse enfrente a un empresario, sentarse a dar sus ideas. Este ejemplo está basado en una idea de que la fortaleza sucede en perder el miedo de mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? O sea, en el momento en el que alguien es capaz de exponer su vulnerabilidad desde una fortaleza, o sea, cuando eres capaz de mostrar lo más débil que tienes como una fortaleza, pues entonces de ahí para arriba, ¿qué sigue? O sea, Sí, te afecta, sí. ajá, hoy en día, y eso solamente funciona estando en el ajo, o sea, estar metido en el día a día, en la chamba, o sea, no, yo no pretendo tener este tipo de sentimiento y de forma de ser sin tener 3, 4, 5 citas al día. Eso es imposible. ¿Cómo esperas tener ese aprendizaje o cómo espera la gente tener ese aprendizaje si no va y se expone o no va y se prepara? Hoy en día, y la verdad me siento muy agradecido por eso, con muchos agentes y colegas míos, de repente, o sea, en algún momento, y entrando al tema ahora sí, del tema de las empresas, en algún momento yo veía a un Javier Méndez y esta forma tan elocuente de exponer las cosas me daba tanta risa como entre la mezcla entre ademanes, groserías y formas coloquiales de poder entender esto. Y dije, a mí me encantaría, y se los comparto, a mí me encantaría, y a la fecha, ¿no? O sea, gente a la que admiro y la que sigo reconociendo el gran valor que tiene para nosotros, como alguien como Javier Méndez, que es una segunda persona que ha impactado mucho en mi vida. Yo decía, a mí me encantaría el día de mañana poder expresarme como se expresa él y entender las cosas como él las entiende, ¿no? O sea, a mí me encantaría que el día de mañana pudiera hablar sobre los temas y pudiera desmenuzarlos muy bien, teniendo una ventaja competitiva a, a reserva de que Javier luego me diga que no. Este, que yo lo estoy construyendo desde la gente de seguros. O sea, es decir, yo desde las tripas del conocer a fondo el tema de los seguros, conocer este tipo de cosas y vas formando tus propias ideas y tus propias opiniones frente a un mismo hecho que va pasando. Opiniones que al final de cuentas hacen que la gente se convenza de querer o no querer estar contigo. O sea, al final, eh, creo que el negocio de seguros es un negocio que se basa en las percepciones que tiene la gente sobre un seguro de vida. Si lo entiendes desde esa parte, el hecho de que un cliente te diga, y esto es muy importante que lo entiendas de esa manera, ¿no? Hablándole a todos, no a ti, sino la percepción de un cliente que diga, el seguro de vida no es algo que funciona, no jala, no sirve, te voy a decir algo, esa percepción
es verdad para él. O sea, es decir, no te está hablando de un hecho, te está hablando de una interpretación que tienes sobre el seguro de vida. Y aquí ya estoy entrando en temas ontológicos, que es en mucho donde basé estos tipos de cambios de percepción. Les recomiendo ampliamente que se metan a estudiar todo lo que tenga que ver con la ontología del lenguaje, porque nuestro negocio está basado en conversaciones todos los días. Y aquel que sabe fortalecer sus conversaciones, como lo puede hacer con Carelli Canillani, que pueda hacer que pueda exponer frente a un público de una forma que pueda transmitir bien la idea, híjole, se vuelve cada vez más poderoso en este tipo de negocio. Pero al final, si una persona tiene, imagínense esto, si uno deja de querer pelear con el cliente todos los días, tratándolo de convencer de que como él dice que son las cosas, es como jala, y más bien entender que lo que él te está diciendo es su manera de ver las cosas, no está equivocado, simplemente es la manera de ver las cosas. En muchas ocasiones he dibujado frente a mi cliente, que mi cliente está necio, que no me quiere escuchar, y le digo, a ver, cabrón, dame un segundo, así. Y supongamos que tú y yo estamos enfrente, Mariano. Le dibujo un 9. Yo agarro y dibujo un 9. Y le digo, ¿qué número ves, Mariano? No, que no. Dime qué número ves. Yo voy a ver el 6, si tú dibujaste el 9, yo 6. voy a ver el 6. Y yo voy a ver el 9. ¿Quién está equivocado? Ninguno. ¿Quién tiene razón? Ninguno. Bueno, cabrón. Tú tienes tu opinión sobre el seguro y ese es tu 6. Lo que te quiero invitar es a que veas mi 9. ¿Jala? Ok, te voy a escuchar. Vamos a ver cómo funciona esto. Digo, alguna vez me pasó eso que uno necio que no quería, que mejor se quería ir por las inversiones. Otro tema, querer convertir, o sea, querer convertir los seguros en algo que no son. Pasa muy a menudo, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno de entrada se va metiendo el pie con ciertas cosas. Sin embargo, hablando en el tema o en el título principal de la conversación, que es, tú hazlo, igual te van a criticar. Me refiero a eso, me refiero a que el día de mañana, que tú estés en una posibilidad de aventarte a hacer algo, ¿cuántos se han resistido a hacerlo porque creen que no están preparados para llevarlo a cabo? Y Eso. el no estar preparados para llevarlo a cabo, hay un porcentaje muy chiquito que tiene que ver con la parte teórica y hay un porcentaje gigantescamente grande que tiene que ver con la práctica. Hoy, mis conversaciones, mis temas y los tips que comparto a los demás son desde las experiencias vividas, así como veo que y por eso digo, pues tengo que seguir jalando por ahí, ¿no? Porque yo Ujú. volteo a ver a los grandes que admiro dentro del negocio de seguros y en la vida, y la gran mayoría de ellos te hablan acerca de las experiencias vividas para poder transmitirte una idea. Y por eso alguien al final de cuentas sin quererlo, va convirtiéndose en un líder para los demás, porque va transitando por ciertos caminos que los demás no se atreven a transitar, para después el día de mañana comentarles y decirles, era por acá y sí jala por acá. Ya está. Bien. Déjame ir rápido al chat, porque Reina Hernández ha estado muy activa. Bueno, Carely te dice, feliz de haberte apoyado en el maravilloso proyecto. Saludos, querida Carely. Reina dice, primero, bueno, déjame saludar a Joan Fusters desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York. Muchos saludos y muchas bendiciones. Reina tiene 3 comentarios. El retiro es problema serio y aún no estamos conscientes del problema de una vejez y recursos. Lo dice, la vida es un aprendizaje cuando estábamos hablando de la vida, pero ahorita en esta parte también nos dice, cuando cuando un agente es inseguro con baja autoestima, no logra conectar con el prospecto porque no transmite confianza y seguridad. El prospecto no se queda ni por la compañía ni por el plan, sino por la confianza que emana el agente, claro. Joan, muy cierto, estoy de acuerdo, todos tenemos 2 ojos, pero no la misma visión, ¿no? Saludos, Maru Telles. Pues así es, ¿no? Gran parte de toda esta parte de la perspectiva y el ir adelantando. Y ahora sí, eso te hizo sentarte con empresarios, sentarte y empezar a darle ahora solución de los problemas a los empresarios. ¿Cómo logramos? ¿Mande? Adelante, adelante. O sea, ya con todo esto que ya nos preparamos, gran parte teórica y gran parte para empezar a tener. No sé, mi punto de vista es, a veces no estamos siempre preparados para todo, ¿no? O sea, pequeña sorpresa, pero sí nos preparamos emocionalmente, decir,
sin temor al ridículo o aún con el miedo del ridículo, pero entrar para tener ese gran aprendizaje e insistir en poder hacer las cosas hacia adelante. Y eso es así como te sientes con empresarios. Mira, yo algo que me ayudó mucho a hacer, ya lo he hecho menos, la verdad, pero me ayudó mucho a hacer en los últimos 3 años, 4 años, fue empezar a entrevistar a las personas que figuraba o que buscaba parecerme a ellas. Entonces entrevisté a Dani Setune, entrevisté a Javier Méndez, entrevisté a Rafa Veraza, entrevisté a Gerardo de la Garza, o sea, yo los entrevistaba o sea, yo decía, pues mira, ya logré 2 objetivos. Una, pues me hago conocido aquí entre la bola y de repente siempre jala algo más para hacer negocio con alguien, siempre. Y al mismo tiempo, aprendo o sea, pero la regla de oro es, pues, llenarte de información no tiene tanto sentido como ejecutarla. O sea, es decir, o sea, a todo dar que lo aprendas, pero llévala a cabo, ¿no? Entonces, había algo que Dani Setune, me acuerdo perfecto que dijo hace algún tiempo, cuando entrevisté, y pues siempre le metía mi estilo, ¿no? Y mis estupideces o mis cosas chistosas para mí, ¿no? Y para los que se le hacían también chistosas o ridículas, lo que ustedes consideren más propio. Pues de que, no sé, pues entrevistaba a los Setune y decía los gemelos Setune y entonces ponía que la vida había traído gemelos que habían dado éxito al mundo, pero que solamente había unos que habían sido los dos agentes de seguros y etcétera, etcétera. Y Dani comentaba algo bien, bien padre que me decía, este, Dani decía que lo más importante para poder llevar a echar a andar un negocio es creer en ti mismo. O sea, el primero que va, o sea, ni tu promotor, ni tu gente, ni tus colegas. O sea, el primero que tiene que creer con humildad, que eso es una enorme diferencia. Una cosa es ser humilde ante las circunstancias y otra cosa es sentirse un pendejo, ¿no? O sea, al final de cuentas, una cosa no tiene relación con la otra. Una persona, el primero en creer en ti mismo, que eres alguien capaz de resolver muchas cosas en tu día a día, eres tú. Es decir, como bien lo comentaban ahorita en los comentarios del chat, pues sí, sí es verdad. O sea, si una persona anímicamente no se siente capaz de poder echar a andar el tema, pues sí, efectivamente no le va a jalar. O sea, ahora, si ya eres consciente o lo dices por la gente que le pasa así y lo hace consciente, pues eso es lo primero a trabajar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tienes la pinche solución enfrente de ti y no te metes a lo mejor a terapia? Y esto se jala con terapia, se resuelve con cursos, se resuelve con introspección, o sea, esa parte de tu vida en donde es a título personal de cómo poder fortalecerte, pues va más allá, ¿no? O sea, hace unos días, semanas, me decían en Monterrey, di una plática a promotores de Monterrey. Entonces agarraban y les estaba explicando mi modelo de reclutamiento, ¿no? Y cómo reclutamos en la promotoría y cuáles son los pasos y que para llegar a que se les desarrolle necesitan pasar ciertos niveles y así. Y entonces agarraba y me decía un promotor que llevaba como un año o dos, me decía, pues es que, o sea, ahorita, vean, o sea, y yo decía, de repente creen que uno pues ya se siente bien Juan Camaney. No, no, yo me siento en la misma vulnerabilidad que cualquier persona que va empezando el negocio. Todos los días ha sido así mi creencia, por eso también no le dejo de jalar. Pero agarra y me dice el promotor, me dice, es que tú ya tienes muchos años haciendo esto, entonces no hay punto de comparación entre lo que yo puedo poner de reglas en mi promotoría y lo que tú pones de reglas en tu promotoría, ¿no? O sea, como que agarra y me decía, no, no, no es lo mismo. O sea, yo no puedo agarrar y decirle a una gente, si no haces tanto número de citas al día, no te acompaño. O si no haces cierto número de actividad, no te acompaño. O si no entregas esto, no te acompaño. Me dice, ando de su chalanca para todos lados y le cotizo y lo llevo Yo le dije, es que no creas, y eso va para todos en general, no creas que yo empecé la promotoría siendo así. Yo pasé 2 años echando a andar una primera promotoría que se cayó, llevándome así el negocio, siendo mi tiempo de los agentes, y después, como cualquier empresa, puse reglas internas con las cuales se debía de manejar el negocio.
Entonces, ese negocio se debe manejar bajo ciertos parámetros. ¿Cuáles eran esos parámetros? Que los agentes tenían que tener cierta actividad para poder acompañarlos, que no es en proporción la misma cantidad de acompañamientos que la cantidad de citas que se tienen, que íbamos a dar bonos, íbamos a compartir parte de los bonos de reclutamiento y desarrollo a los agentes que fueran llegando a las metas, pero nunca le íbamos a meter alguna póliza de nosotros. Diferentes reglas que vamos poniendo en el negocio, las cuales en el momento en el que tú las llevas a cabo así, pues entonces lo que va sucediendo es que te das cuenta que tienes muchísimo tiempo, porque realmente de las 10, 20 personas que quieren estar contigo en el negocio, 2 o 3 van a estar dispuestas a cumplir esas reglas. Bueno, pero con esas 2 o 3 tienes más posibilidades de salir adelante que con 20 que nada más andan ahí queriéndote pues sacar a ver lo que más se pueda y listo. Digo, cada uno va a tener, y el agente de seguros a la vez con el negocio, cada quien va planteando las reglas y tiene que ver con ese poder personal de que cada vez que le dices que sí a alguien y te dices no a ti, pues estás echándote para abajo. El poder personal yo creo que es algo que sí está en nuestro control. No podemos controlar nada de lo que está a nuestro alrededor y eso también es una verdad. No nada de lo que sucede a nuestro alrededor podemos controlar más que a nosotros mismos. Y ese control personal que tenemos delimita que cada vez que le dijiste que no a alguien, te dijiste que sí a ti. Isaac Setune me lo llegó a comentar en una conferencia y me lo llegó a comentar varias ocasiones cada vez que le sacaba consejos, como bien les decía en las otras reuniones. Me dice, lo más difícil en este negocio, al paso de los años, es saberle decir no a la gente. Eso es lo que yo he aprendido en mi negocio a lo largo, mira que cuántos años lleva de experiencia Isaac, es saberle decir que no a la gente y sí a la gente. Saber cuándo sí, cuándo no, dependiendo de las reglas que tú mismo te hayas impuesto que se tienen que llevar a cabo. Entonces, me parece que ese tema de la autoestima, de entrada saberlo dividir en qué partes de tu vida lo tienes, o sea, porque alguien que tiene baja autoestima en el trabajo no necesariamente va a ser baja autoestima en sus relaciones personales o en el tema de los amigos, o sea, hay tantas áreas que tenemos en nuestra vida que hay que saber identificar dónde están más bajas y más altas. O sea, yo a título personal, de repente en temas familiares, pues, me he ido construyendo gran parte de mi vida, me fui construyendo pues, solo en la calle. Yo de repente siento mucha inseguridad, se los expongo tal cual, ¿no? Cuando estoy con la familia de mi esposa, o sea, me siento vulnerable porque no es un tema que domino. No domino las relaciones familiares y hablar del chisme de lo que sucede en el entorno queretano y cosas así, pues me siento de repente chinche, ¿no? Poco a poco, conforme han pasado los años, que me he ido involucrando más con ellos y siempre con ganas de querer involucrarse más con ellos, pues he ido ganando confianza y también mucho depende del amor que me tienen y que eso provoca una buena relación con la familia, pero no, o sea, yo no estoy al mismo nivel en dominio personal en ciertas áreas de mi vida como a lo mejor lo estoy en los seguros. Me preocupé porque en la parte de los seguros tuviera aquellos elementos que a mí me fortalecían y me hacían sentir seguro porque al final de cuentas eso te traslada en una mejor venta, ¿no? Claro. No, y fíjate que insisto también en que compartimos muchas cosas, muchas ideas. Yo también uno de mis grandes ídolos que sigo y que me inspira mucho es Isaac, y que también, como bien lo dices, algunos buenos ejemplos. Y esta parte, y por eso decía, el costo no solamente es el costo económico de lo que le inviertes para tener una mejor relación, ¿no? Como tú lo decías, bueno, un costo de desayuno. El costo emocional en el que debes de prepararte a ser consciente de las cosas, trabajar contigo. Yo digo, esa humildad es quitar tu ego, ¿no? Y reconocer que para algunas cosas necesitas algo, necesitas ayuda, ¿no? Pero también este costo energético que muchas veces vibras con esa energía baja de decir, ¿no? A lo mejor el potencial promotor, llevo 1 año y medio, no puedo ponerme las mismas reglas que tú. Pues no es que te pongan las mismas reglas, es qué tipo de negocio quieres, ¿no? ¿Cómo quieres que vaya tu negocio? De ti hacia tu negocio, no de que tú seas el esclavo de tu negocio y de tus agentes. Y Claro, creo que también tiene mucho que ver con esa parte energética, de decir, ok, o sea, me quiero, me trato bien, y lo más importante que aquí, y resalto y que te reconozco muchísimo, me respeto. O sea, me respeto a mí mismo, ¿no? Que eso es lo que muchas veces esa congruencia que no la llevamos.
no puedo dar afuera lo que no hay adentro, una vez más mi frase. Entonces, toda esta parte viene de ti, que emane hacia ti, para que entonces puedas resultar y ver que esos momentos de vulnerabilidad como tú estás haciendo, ¿no? O sea, oye, a veces me siento como que mal con la parte de mi familia, pero cuando tú lo reconoces, la misma familia o el mismo entorno te acoge, Te lo ¿no? arropa. Así es. Entonces, gran parte de esto es esa honestidad contigo y hacia tu alrededor. Con esto, pues obviamente vas empezando a dar pasos hacia adelante. Y no solamente hablando del entorno del negocio, obviamente yo creo que el negocio y el dinero viene de consecuencia cuando buscas hacer bien las cosas hacia adelante como persona íntegra, ¿no? Totalmente. Al final, mira, esta parte, la primera vez que escuché un tema así, debo de reconocerte que dije, y no sé si esto le esté pasando, o sea, si a alguien le está pasando esto que les voy a decir, me pasó que yo decía, pues no, lo siento más como una plática de motivación, ¿no? O como que no le entiendo, o sea, no le entiendo fundamento a las cosas, pero creo que hablas de un tema súper importante que sabiéndolo concientizar, o sea, sabiéndolo bajar, híjole, es un tema en el cual pues, constantemente uno está construyendo, ¿no? O sea, eh, nadie estamos al 100, o sea, partiendo de una idea clara que eso te da mucha seguridad, nadie estamos al 100 en todo. Ujú, Hay agentes que van iniciando el negocio con nosotros, que yo les digo, yo estoy aprendiendo de ti en estos aspectos de la vida. O sea, el hecho de que yo sea alguien que te pueda transmitir ciertas ideas en el tema de los seguros, no impide que yo estoy conociendo otras cosas nuevas que yo no tenía ni idea, que me están haciendo aprender. Entonces, creo que eso tiene que ver también con la humildad, ¿no? De decir, saber, oye, sé reconocer cuáles son mis fortalezas, pero saber reconocer cuáles son tus debilidades. Y al saber reconocer cuáles son tus debilidades, atraes, ¿no? O sea, hoy en día yo siento que el negocio de los seguros como promotor, en mi caso, este, tiende a ser que mi gente que está asociada, la gente que está asociada a la promotoría, algo me está enseñando a mi alrededor. O sea, yo estoy aprendiendo algo de ellos. Y sí, o sea, tanto en partes personales como familiares, como deportivas, como, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, creo que cada promotor, la gente más cercana a su alrededor, tiende a ser las personas en las que se proyecta, ya sea de lo que carece o de lo que es su fortaleza. Entonces, la gente que está a su alrededor en algo se parece o algo tiene que hacer o aprender de ellos, ¿no? Entonces, y sin desmeritar aquello en lo que sientes que tienes una fortaleza. Entonces, pues creo yo verdaderamente que este negocio de seguros te expone tanto, y eso para aquellos que van arrancando en esta carrera de agente de seguros, déjenme decirles que si creían que lo que iban a conocer era tema financiero y actuarial, eso es solamente una pequeña parte de todo el mundo que involucra el ser un gran agente de seguros, porque aquellos que quieran tener éxito en la carrera y tener los resultados que están ambicionando cuando están entrando a este negocio, pues tiene que haber un trabajo personal fundamental en donde puedas ir aprendiendo día con día. Y la ventaja es que estamos en un negocio donde aprendemos todos los días de toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, o sea, hoy lo veo como una enorme virtud, perdón, como un enorme regalo, el que tengamos esas posibilidades todos los días. Eso está, o sea, no sé, tengo un camarada mío, mi amigo mío, mi compadre, soy padrino de su hijo, que se dedica a los transportes y yo veo cuánto le tienen que meter de dinero para todos los insumos, empleos, etcétera, para poder generar de lo que le meten de dinero un porcentaje de ganancia. Y yo digo, todas las inversiones fuertes que tienen que hacer la gran mayoría de los negocios, como el de mi compadre o el de otras personas, y en nuestro negocio, nuestras inversiones son económicas, realmente no representan gran golpe al principio. Y conforme va pasando el año, esa proporción va a seguir siendo, los años va a seguir siendo la proporción menor a la demás. Nuestra mayor inversión que tenemos tiene que ser las inversiones que hacemos en nosotros mismos, como las que hacemos en gente como Carelli, gente como Larisa, gente como Eleazar,
gente como, o sea, yo te he ido mencionando gente con la que me he ido capacitando o he ido tomando cursos para poder ir fortaleciendo ciertas áreas de mi vida. Y los costos que representan cada uno de ellos a veces no se compara con el nivel de ganancia que puedes tener tanto personal como en tu día a día en el negocio. Y Claro. eso es constante. Entonces, eh, eh, si una persona está con ciertos bloqueos o hay algo que le está haciendo falta para jalar, te puedo asegurar que ese tipo de inversiones en tu persona son las más importantes. Entonces, no entiendo por qué no las haces. O sea, prefieres esperar agarrarlo por ósmosis, el querer llevar a cabo, cuando la realidad es que tienes dos cosas que te van a, dos elementos muy importantes los cuales te van a ayudar a crecer. Uno es ponerte frente a la gente, exponerte y entender todos los errores que te dicen que se van a cometer. Y por el otro lado, capacitarte y orientarte con las personas capaces de poder ayudarte en ese aspecto para seguir fortaleciendo y hacer el escalón, o sea, ir escalonando cada vez más el objetivo o resultado que quieres ambicionar en tu vida. Claro, y con ese propósito y esa firme convicción de esta evolución que todos vamos teniendo. Déjame que te mandan un excelente mensaje, Adi Guzmán. Dice, querido Robert, recuerdo tus inicios y tu enfoque para abrirte paso en esta carrera. No fue nada fácil para ti esa etapa y te has mantenido firme. Excelente trabajo. Te abrazo desde Querétaro con afecto, Adi Coach. ¿No? Pues te mando sus saludos. Y Reina también una vez más nos dice, la mayor inversión y lo más valioso es el tiempo. Si es el tiempo, más bien ese es un recurso no renovable, ¿no? Ese es lo único que también se nos va. Pero una inversión que también tú puedes hacer es ese tiempo contigo. Creo que resumiendo gran parte de lo que hoy nuevamente pues compartes y que te agradezco muchísimo, es, no como decía mi abuela, ¿no? No somos monita de oro para caerle bien a todos, y pues no le vas a caer bien a todos, pero hazlo, pero cállate bien tú, o sea, cállate bien a ti sí, ¿no? Haz cosas para ti. Y la otra, considero que con todo esto, difícil de resumir todo lo que hemos hablado, pero honestamente, no hay mejor inversión que la que haces para tu mente, tu corazón y tu espíritu y tu cuerpo, ¿no? O sea, ese es donde entra tu corazón y tu espíritu, pero también físicamente, cuando trabajas en ti y para ti, en automático lo vas a reflejar hacia afuera, ¿no? Y considero que tú lo estás haciendo con un claro ejemplo. Y muchas gracias, Mariano, y compártelo, compártelo, digo, creo que lo dijiste justamente ahorita al final, pero compártalo con todos, con la gente que más confianza le tengas. Sí, No temas plantear tus ideas, habrá quien les jale, habrá quien no, pero el mayor aprendizaje que muchas veces puedes tener es cuando lo replicas. O sea, cuando tú, y esto también tiene que ver con el trabajo personal, si tú piensas que aquello que, y me ha pasado muchas veces, ha habido mucha gente que se acerca conmigo y me dice, oye, güey, yo vi cómo te costó aprender todo lo que aprendiste y lo estás regalando, güey, le estás diciendo la información a la gente así nomás. O sea, y yo hay cosas que de repente tengo amigos que me dicen, esto solamente para mí, para mi despacho y no lo aviento a los demás porque yo les digo, a ver, yo gran parte de las cosas que aprendo en mi día a día son porque las repliqué antes con ustedes, a través de un webinar, a través de una plática como lo estamos haciendo contigo. Eh, Alguna vez se me ocurrió que un seguro de vida de grupo podía ser contratado por empresas desarrolladoras que venden oficinas en preventa. En algún momento un seguro de saldo deudor dije, eso puede jalar para allá. Y vamos a encontrar la manera. Y lo empecé a exponer. Hubo gente que me decía, pues eso no existe. O hubo gente que, de todos los comentarios se vio así por haber. Hoy en día tenemos ya tres desarrolladoras que están pues aseguradas con nosotros bajo ese seguro, donde Insignia Life le entró a hacer los ajustes necesarios para poder llevarlos a cabo y que hoy en día pues ya es una idea aprobada, las cuales estamos exponiendo cómo lo llevamos a cabo, pero empezó justo en un inicio con una idea que parecía buena, pero que a lo mejor a ojos de los demás, como no es algo que se lleve a cabo todos los días, pues parece una idea loca, una idea que a lo mejor no le ven tanto fundamento hasta que la empiezas a llevar a cabo. Entonces, el que yo lo haya compartido en varias sesiones, el yo haber escuchado varios comentarios, críticas
me ayudaba a armar mi speech de venta. O sea, muchas de las críticas que yo recibí con estas ideas, porque hubo gente de todo tipo, me ayudaban a armar los argumentos para las objeciones que podía recibir en este tipo de reuniones. Entonces, ¿cómo lo conseguí? Exponiéndolo, abriéndolo a la gente y viendo cómo lo percibían las personas para que mi idea entonces la pudiera ir encaminando de la mejor manera para poder llevarlo a cabo. Entonces, no teman exponer lo que aprendieron, compártanlo, porque eso sin duda lo va a hacer más grande, sin duda. Pues de verdad, muchísimas gracias, Robert. Y como bien lo dice Adi, cuando enseñan dos, aprenden, ¿no? Y bueno, pues qué bendición. Y pues no me resta más que agradecerte. El tiempo se va volando. También ya cuando vi ya las 6 de la tarde. Y bueno, considero que hoy este tema que realmente viene a reforzar muchísimo lo que yo comparto muchísimo, comparto normalmente es, no puedes dar afuera lo que no das para adentro. Trabajen en ustedes, vean, se puede ir escalando siempre, puedes ir evolucionando, pero en la medida que evoluciones tú internamente, vas a ir evolucionando tu negocio y en automático vas a ir atrayendo a la gente con la que realmente quieres compartir y quieres disfrutar. Bien, saludos. Marce, tenía un ratito que no te veía, hasta Costa Rica, muchos saludos, al igual que Doro Reyes. Pues mi estimado Dona, algo que quieras para cerrar este programa, porque ya ahora que vengas a México vamos a preparar una loquera por ahí que ya la plantaremos con tus ideas y mis ideas. A lo mejor hacemos algo disruptivo y diferente, pero algo para cerrar esta parte importante de tu vida. Gracias. Muchas gracias a todos. Este tipo de pláticas y de conversaciones ayudan a reforzar las creencias que uno mismo tiene. Eh, Tú puedes hacer de todos los días un día fantástico, aunque no sea un día de lo mejor en muchos aspectos de tu vida. O sea, el día a día, el día a día es un reto para todos, pero el tener este tipo de conversaciones con gente como tú me ayuda muchísimo a recordar qué es lo que ha hecho que me vaya bien o que tenga los resultados que voy proyectando y los resultados que deseo proyectar hacia el futuro. Y eso sin duda también es un aprendizaje para mí y un agradecimiento, pues porque también gano, o sea, al tener un foro como este también gané, entonces eso provoca un ganar-ganar entre nosotros. Pues muchas gracias, cuídense mucho y venga, que el mes no ha cerrado todavía. Todavía vamos para hacer este mes. Pues, Robert, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y yo para cerrar esta ocasión diría, sí, fija bien tu meta, establece esa meta, pero lo más importante para llegar a la meta, disfruta el camino. Siempre es importante disfrutar también esa gran parte del camino. Y bueno, Muchas Fernando, gracias, gracias Mariano. por el regalo que es esta charla, sin miedo a la crítica, fortalece la generosidad de ambos. Roberto, bendiciones. Pues pásela muy Gracias. bien. Cerramos este capítulo. Nos vemos próximo martes, aunque es Semana Santa, aquí estaremos. Ahora nos vamos a Puebla, ya estuvimos en Querétaro, ahora nos vamos a Puebla también con un querido amigo y compañero de insignia, pero ya estaremos charlando con ustedes. Pásela muy bien, buen inicio de semana, porque pues ayer fue puente para muchos de aquí en México. Disfrútenla y disfruten mucho su camino. Sean felices, hasta la próxima. Nos vemos, bye bye.